Bienvenidos a este nuevo video tutorial. En este video vamos a seguir hablando acerca de los GPIO de los microcontroladores STM32. Tengo aquí dos de los modelos que hemos estado utilizando, el STM32F407 y aquí tengo el STM32F103. Bueno, aquí están en realidad los pines, los puertos que posee cada uno de estos microcontroladores. Por ejemplo, este Cortex M4 tiene 6 puertos. De estos 6 puertos, solamente el puerto A, el B, el C, el D y el E tienen todos sus pines completos, es decir, 16 pines para cada puerto, mientras que el puerto H solamente tiene 2 pines. Esto haría un total de 82 pines de propósito general, 82 pines que podemos utilizar como entradas o como salidas. Y además le podemos asignar una función especial, es decir, para que trabaje con algún periférico. Eso lo vemos más adelante. Aquí tenemos el STM32F103. En este caso, este microcontrolador tiene 4 puertos, donde solamente el puerto A y el puerto B están completos, tienen sus 16 pines. El puerto C solamente tiene 3 pines, mientras que el puerto D solamente tiene 2 pines. Entonces vamos al manual de referencia de, por ejemplo, aquí estoy en el manual de referencia de los STM32F4. Aquí en el apartado de GPIO podemos ver algunas características que nos ofrecen estos GPIO. Por ejemplo, pueden ser en una entrada simple, pueden trabajar como una entrada con una resistencia de pull-up, una entrada con una resistencia de pull-down, pueden ser entradas analógicas, pueden ser salidas tipo drenador abierto, tipo push-pull, y además se le puede asignar una resistencia de pull-up o una resistencia de pull-down. Y lo que les mencionaba hace un momento, que adicionalmente a esto, cada uno de estos pines tiene una función alternativa mediante la cual puede trabajar con algún periférico. Entonces, esta es la arquitectura que tienen estos pines. Por ejemplo, si nosotros queremos trabajar este GPIO como entrada, tendríamos que seguir todo este esquemático, ¿no? Este es el camino que utilizamos cuando configuramos un pin como entrada, como salida. Y si configuramos el pin como entrada, tendríamos que ver toda esta parte. Ok, entonces comenzamos con la configuración de salida. Cuando configuramos este pin como salida, nosotros tenemos dos opciones. Podemos hacer que sea una salida de tipo push-pull o que sea una salida de tipo drenador abierto. ¿Qué significa esto? Comencemos con la de push-pull. En push-pull significa que tenemos en la salida dos transistores MOSFET. Supongamos que nosotros queremos establecer un 1 en la salida, entonces escribimos un 1 por acá. Este 1, lógico, va a hacer que este MOSFET se sature, mientras que este MOSFET esté en estado abierto. Por lo tanto, estos 5 voltios, bueno, en este caso, en estos microcontroladores 3.3 voltios, el voltaje de alimentación del microcontrolador esté presente aquí en el pin de salida. Aquí tendríamos un 1 lógico, o lo que es igual 3.3 voltios. ¿Okay? ¿Qué pasaría si yo escribo un 0 aquí? En ese caso, el MOSFET que se va a saturar es este, y el MOSFET que va a estar en estado de corte va a ser este. Por lo tanto, tendríamos un 0 lógico aquí en la salida, lo que es lo mismo a un 0 voltios. ¿Okay? Adicionalmente a esto, nosotros tenemos aquí dos resistencias, una resistencia de pull-up y una resistencia de pull-down. Nosotros podemos habilitar o deshabilitar estas dos resistencias, y por acá tenemos los diodos de protección, tanto para tensiones positivas como para tensiones negativas. ¿Okay? Eso es en cuanto a los pines configurados como salida. Ahora, si nosotros configuramos el pin como entrada, también tenemos un par de opciones. Podemos hacer que sea una entrada normal o una entrada flotante, es decir, con la resistencia de pull-up y con la resistencia de pull-down deshabilitada. Simplemente la entrada vendría por acá. O podemos utilizar una resistencia de pull-up, que es esta, o podemos utilizar una resistencia de pull-down, que es esta. Básicamente esas son las alternativas que tenemos cuando utilizamos estos pines configurados como GPIO, ¿no? Ya sea entradas o salidas digitales. Entonces, configurar todo esto sería muy complicado si nosotros lo hiciéramos a través de registro, porque esta arquitectura es mucho más compleja que la arquitectura de 8 bits, por ejemplo, de los PIC o de los ABR, donde solamente teníamos 3 registros. Aquí va a haber muchos más registros, con decirte que solamente para utilizar uno de estos puertos, lo primero que tenemos que hacer es habilitar el reloj para este puerto.
Entonces todo esto sería más complicado si es que no utilizáramos asistentes como el STM32Cube. Y como se habrán dado cuenta en los videos pasados, este asistente del STM32Cube generaba muchas funciones por nosotros. Estas funciones las puedes encontrar aquí. Aquí vas a encontrar todas las funciones del STM32Cube. Aquí están en las que se refieren a los pines de propósito general. Por ejemplo, esta función va a ser para leer un pin que está configurado como entrada. Si nosotros queremos escribir un estado en un pin que está configurado como salida, entonces utilizamos esta función. Podemos hacer un cambio de estado en un pin. Y aquí están todas las funciones, inclusive de otros periféricos, ¿no? Como por ejemplo, aquí tenemos el DAC, aquí tenemos el Buscan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a hacer un proyecto de una vez. STM32 Project. Y en este caso vamos a utilizar el microcontrolador STM32F103. Es el C8 si no me equivoco. Ahí está. Le damos en siguiente. Le colocamos un nombre que va a ser en este caso GPIO STM32. Le damos en finalizar. Ok. Vamos a hacer la misma configuración que hicimos en el video pasado. En este caso vamos a configurar 2 pines como salida y 2 pines como entrada. En este caso comencemos con los pines de salida, que van a ser los pines B11 y B10. Aquí está el B11 y el B10 configurados como salida. Aquí están todas las configuraciones que yo puedo hacer en este pin. En este caso quiero que sea salida. Vamos con el PB11, que también sea salida. Y vamos con 2 pines como entrada. En este caso va a ser el A6 y el A5. GPIO input. Y aquí también GPIO input. Listo. Ahora configuremos el oscilador para poder trabajar con el oscilador externo. Aquí está. Vamos a utilizar un cristal resonador. Ahí está, estos pines dedicados para el oscilador. Y vamos también a configurar los pines para comunicarnos con el programador. En este caso aquí en sys. Ahí está. Y vamos a utilizar estos pines para comunicarnos con el programador. Vamos a configurar el reloj. Vamos a darle la máxima frecuencia, que en estos micros es 72. Aquí, como se darán cuenta, existen frecuencias para distintos buses. Por ejemplo, este es para el bus APB1, este para el APB2. ¿Okay? En la hoja de datos ahí te indican exactamente cuál es la frecuencia máxima para cada uno de estos buses. Afortunadamente el STM32 va a configurar esto de forma automática. Ustedes solamente colocan aquí la frecuencia máxima, que es 72 MHz, presionan Enter y automáticamente el asistente coloca las frecuencias máximas para cada uno de estos buses. ¿Okay? Entonces, una vez que ya tenemos todo configurado, otra cosa. Bien, entonces vamos a ver las configuraciones que hemos visto hace un momento. Por ejemplo, aquí donde dice GPIO, aquí podemos ver todos los pines que tenemos configurados. Tenemos el PA6, el PB10 y el PA11. Entonces, a veces es difícil recordar exactamente este pin para qué lo vamos a utilizar, o trabajar directamente con el nombre del pin, en este caso PA5, PA6. Es más fácil si nosotros le damos una etiqueta. Entonces, para hacer eso, aquí por ejemplo le damos un clic derecho y le damos aquí, le vamos a colocar una etiqueta, en este caso que sea IN1, entrada 1. Aquí en el PA6, vieron que aquí ya cambió el nombre en el PA5. Vamos a hacer lo mismo con el PA6, clic derecho y vamos a colocar aquí IN2, input 2, le damos enter y listo. Hacemos lo mismo con los pines de salida, clic derecho y LED 1, aquí LED 2, enter, listo.
Entonces vieron que conforme voy configurando esto, aquí se va modificando. Aquí por ejemplo, aquí están las etiquetas para cada uno de estos pines. Aquí por ejemplo vamos a personalizar el pin PA5. Está configurado como pin de entrada. Y aquí podemos habilitar si queremos una resistencia de pull up, una resistencia de pull down. Aquí vamos a colocar una resistencia de pull up. Okay, en este caso es la entrada 1. Ahí está la etiqueta. Acá inclusive podríamos cambiar la etiqueta. Vamos con la entrada 2. Este va a ser una entrada y no va a tener resistencia ni de pull up ni de pull down. Ahora vamos con la salida. Aquí por ejemplo esta salida de LED 1 va a comenzar en estado bajo y va a ser de tipo push pull. Y no va a tener habilitada ni la resistencia de pull up ni la resistencia de pull down. ¿Okay? Y el LED 2 va a comenzar en estado alto, va a ser de tipo drenador abierto y no va a tener ni resistencia pull up ni resistencia de pull down. Okay, entonces tenemos toda la configuración. Vamos a traducir esta configuración en código. Eso lo hacemos aquí. Y listo. Venimos acá donde dice core, src, main y listo. Tenemos nuestro código. Y vamos a comenzar a escribir código aquí. Bien, entonces vamos a empezar a escribir el código. Lo que vamos a hacer es básicamente preguntar por las entradas. Esto lo vamos a hacer con un if. Y vamos a utilizar la función para leer, que en este caso es HAL-GPIO control barra espaciadora. Vamos a buscar la función para leer un pin, que en este caso es esta. Esta función hay que pasarle dos parámetros. El primero es el puerto del pin que vamos a leer y el segundo es el propio pin. Entonces yo no recuerdo realmente cuáles son los pines que configuré como entrada, pero sí recuerdo las etiquetas que le puse. Entonces voy a ayudarme con eso. La etiqueta fue in1. Le doy control más barra espaciadora y aquí tengo el pin, el puerto donde configuré el pin y además el pin. Aquí el primer parámetro es el puerto, así que escojo esto. Y el segundo parámetro es el pin. También me ayudo con las etiquetas in1, control barra espaciadora y selecciono el pin. Entonces aquí vamos a preguntar si este pin es 0. Si esta condición se cumple, entonces voy a encender el LED 1. El LED 1 tampoco recuerdo en qué pin lo había configurado, solamente recuerdo que le puse la etiqueta LED 1, así que me ayudo con eso. Utilizo la función HAL-GPIO y vamos a escribir un estado en este pin. El primer parámetro es el puerto, LED 1, el puerto, y aquí colocamos el pin, que es LED 1 pin. Y aquí finalmente colocamos si vamos a encender el LED o lo vamos a apagar. Vamos aquí a encender el LED. Colocamos en 1 y punto y coma. Si esta condición no se cumple, entonces vamos a apagar el LED 1. En este caso copiamos esto y aquí simplemente cambiamos el 1 por un 0. Vamos a hacer lo mismo con la entrada 2, así que copiamos esto, lo pegamos acá y simplemente cambiamos aquí algunas cosas. Por ejemplo, esta va a ser la entrada 2 y aquí vamos a manipular el LED 2. Esto, acá también el puerto, LED 2, LED 2 y listo. Vamos a compilar esto. Ahí está, y vamos a cargar el código al microcontrolador. Vamos a colocar la cámara por acá. Y listo. Vamos a ver qué tenemos acá. Acá tengo dos pulsadores. Esta es la entrada 1, la entrada 2, el LED 1 y el LED 2. Ambas entradas están en un nivel alto por defecto a través de estas dos resistencias de pull-up. Es decir, que cuando yo presione alguno de estos pulsadores, tanto la entrada 1 como la entrada 2 van a pasar a estado bajo. ¿Ok? Entonces, ambas entradas están en estado alto.
Por lo tanto, según el código que hemos escrito, si ambas entradas están en alto, entonces el LED 1 va a estar apagado y el LED 2 también va a estar apagado. Entonces, si yo presiono la entrada 1, debería encenderse el LED 1. Voy a presionar. Ahí está. Ok. Y debe pasar lo mismo con la entrada 2. Presiono la entrada 2, debe encender el LED 2. Y no pasa nada. ¿Esto a qué se debe? Acuérdense que nosotros configuramos el LED 2, la salida LED 2, como una salida de tipo drenador abierto. Eso creo que no lo expliqué. Así que vamos a aprovechar esta oportunidad y vamos a explicar esto. Les había dicho que cuando configuramos una salida, nosotros podemos hacer que esta salida sea de tipo push-pull, con los dos MOSFET activados, o de tipo drenador abierto. En drenador abierto solamente un MOSFET va a estar habilitado, que en este caso es este. Cuando nosotros colocamos un 0 aquí por la salida, este 0 va a hacer que este MOSFET se sature, por lo tanto en la salida tendremos un 0 lógico, o lo que es lo mismo, un 0 voltios. Pero cuando nosotros colocamos un 1 en esta configuración, este MOSFET va a estar en estado abierto y este MOSFET va a estar deshabilitado, por lo tanto en la salida no tenemos absolutamente nada. Y precisamente eso es lo que está pasando aquí en el LED. No tenemos nada en la salida y es por eso que no se enciende. Para solucionar esto podemos colocar una resistencia de pull-up externa. Aquí por ejemplo. Ahí está. Voy a presionar la entrada 2 y vemos que ahí sí el LED 2 se enciende, ¿no? Básicamente lo que estamos haciendo es, en esta configuración donde este MOSFET está deshabilitado, aquí colocar una resistencia de pull-up externa, ¿no? Conectada a VCC. En esta configuración la ventaja es que en este caso la corriente ya no lo va a suministrar el propio microcontrolador, sino va a venir de una fuente externa. Esa sería la ventaja. Ok, entonces así es como funciona la salida de tipo drenador abierto. Ok, ahora sí se cumple. Ahí está. Y ahí está. Ahora, ¿qué pasaría si yo retiro las dos resistencias de pull-up externas? Fíjense lo que pasa con el LED 2. Empieza a encender y empieza a apagarse. ¿Esto a qué se debe? ¿Y por qué pasa solamente con el LED 2 y no con el LED 1? Recordemos que en la entrada 1 nosotros configuramos una resistencia de pull-up interna. Es por eso que al sacar la resistencia de pull-up externa, el microcontrolador sigue a un estado 1 a través de la resistencia de pull-up interna, a través de esta resistencia. Internamente está en un estado alto, de tal forma que cuando nosotros presionamos el pulsador, vamos a mandar un estado bajo. Si no presionamos, va a estar en alto a través de esta resistencia. Pero el otro pin, en este caso la entrada 2, no habilitamos ninguna resistencia de pull-up. Nosotros habíamos colocado una resistencia de pull-up externa, pero al nosotros retirar la resistencia prácticamente tenemos esto, ¿no? Tenemos el pulsador conectado a tierra. Y en esos momentos, cuando el pulsador no está presionado, tenemos un estado indeterminado. O sea, no es ni un 0 ni es un 1. Es por eso que el microcontrolador a veces no sabe si encender el LED o apagarlo. Esto nos demuestra que cuando nosotros configuramos los pines como entrada, debemos asegurarnos de que tengan un estado definido, ya sea un estado alto o un estado bajo. Si no colocas uno de estos estados, pasa esto. Empieza a meterse ruido y generamos esto. No pasa lo mismo con la entrada 1 porque ya tenemos la resistencia por la interna, pero esta no la tiene, así que empieza a fallar, ¿no? Solo cuando presionamos fijamos un estado bajo, pero si soltamos el pulsador hay un estado indefinido, ¿no? Bien, entonces espero que este video les haya gustado y sobre todo se haya entendido. Si es así, los invito a que se suscriban al canal, que compartan el video y vamos a tratar de seguir subiendo material de forma continua. Ya nos vemos en un próximo video. Gracias por tu atención.